A todos, muchas gracias por su asistencia en esta mañana. El primer punto del día, caso de corrupción en el Partido Socialista. Menuda novedad, ¿no? Como todos ustedes saben, se encuentra inmerso en un caso de corrupción que salpica a varios ministerios y a 2 gobiernos autonómicos. Esto, desde luego, no es una excepción en el historial de un partido que, si se caracteriza por algo, ha sido por copar las instituciones y servirse de ellas en su propio beneficio. Y ahora que esta trama ha salido a la luz, pues pretenden hacernos creer a los españoles que un asesor, el hombre de confianza de Ábalos, es el único responsable y el único beneficiado de una serie de contratos que supusieron el desembolso de decenas de millones de euros. Quieren engañarnos haciéndonos creer que estos contratos, que se firmaron con varios ministerios del Partido Socialista, que se firmaron con 2 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, no tienen nada que ver con el Partido Socialista. Y que un solo hombre, alguien como Koldo, consiguió engañar a todo un gobierno y a 2 gobiernos autonómicos para embolsarse millones de euros en mitad de una pandemia. Alguien que pasa de ser portero de un prostíbulo a consejero de Adif. La evolución natural, vaya. Porque hay que recordar que en el peor momento para los españoles, que fue durante la pandemia, parece ser que fue el mejor momento para el Partido Socialista, que se lucraba a costa de la necesidad de la gente. Porque mientras nos encerraban a todos, mientras nos prohibían ver a nuestras familias, mientras había gente que estaba muriendo sola, mientras los sanitarios tenían que utilizar bolsas de basura porque no tenían equipos de protección, pues resulta que el Partido Socialista se lucraba. Ya se han lucrado de la necesidad de los españoles en otros momentos. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Andalucía, donde ya se lucraron de los parados andaluces. Y es que esto es la historia de siempre del Partido Socialista, donde era consejera, por cierto, la señora María Jesús Montero, que ha salido diciendo yo sé lo que haría. Bueno, pues la señora María Jesús Montero, mientras surgía todo esto de los ERE, ella era consejera de Hacienda. Y no solamente no se fue, sino que ahí sigue. Ahora es ministra de Hacienda, porque aquí en el Partido Socialista cuanto peor lo haces, pues parece ser que más méritos acumula uno para que te otorguen cargos de relevancia. Y esto nos vuelve a recordar también en manos de quién estamos, en manos de quién está la Administración en España. ¿Cuántos porteros de prostíbulos hay más en las empresas públicas españolas? Y esto es solamente la punta del iceberg. Queremos saber quién se ha beneficiado realmente de esas comisiones, quiénes dieron las órdenes para cerrar esos contratos, cuáles son los nombres de los involucrados y por qué Sánchez tenía en tanta estima al principal cabecilla de la operación. Porque hay que recordar que Sánchez fue con su mujer al cumpleaños de Ábalos celebrado por Koldo. Sánchez decía de Koldo que era un referente en la militancia del Partido Socialista, que era un referente en la lucha contra las políticas de la derecha. O sea, que conocerlo lo conocía bastante bien. Si pretenden hacernos creer que aquí los únicos responsables son Ábalos y su mano derecha Koldo, pues nos toman por tontos, la verdad. Por cierto, extraño concepto el de la responsabilidad y la ética dentro del Partido Socialista, porque si nos introducimos en las mentes de los miembros del Partido Socialista, resulta que Ábalos todavía no está investigado y, sin embargo, ya le van a pedir responsabilidades políticas y le están pidiendo la dimisión. Porque, claro, aquí hay que depurar responsabilidades políticas, hay que dar ejemplo. Y, mientras tanto, se reúnen y hablan todos los días con un prófugo de la justicia para ver en qué términos quiere el señor Puigdemont que se redacte su propia amnistía. La corrupción no es solamente económica, también es política. Y en esto el Partido Socialista es el número 1. Que ahora vayan de honrados los mismos socialistas que rebajaron la malversación, por cierto, de 6 a 4 años, que suprimieron la sedición, que indultaron a golpistas, que han pedido el indulto para los responsables de los ERE, el PSOE del Tito Berni. Ese es el PSOE, que ahora vayan de honrados pidiendo o queriendo reducir esta causa a una sola persona, pues la verdad que es de chiste. Nosotros preguntamos
por esos contratos durante el año 2020 al Gobierno. Y la respuesta fue que la empresa de mascarillas del caso Koldo, que no es el caso Koldo, esto es el caso PSOE, con varios ministerios implicados y con 2 gobiernos regionales del Partido Socialista, esto no es el caso Koldo. Esto es la historia interminable del Partido Socialista, la de siempre. Nosotros preguntamos por esos contratos y nos dijeron que esta empresa cumplía todos los requisitos para ser contratada. Durante los peores meses de los últimos años había miembros del Partido Socialista lucrándose gracias a un material sanitario que, además, en el caso de Baleares, lo compraron por 6 veces el precio superior al del resto de mascarillas, que, por cierto, están en un almacén, gran parte de ellas todavía a día de hoy sin utilizar en Baleares. Y nosotros queremos llegar hasta el final de este asunto y por eso pedimos la comparecencia de Marlaska, de Salvador Illa, de la presidenta Armengol y del ministro Ángel Víctor Torres, que fue en aquel momento presidente de Canarias, uno de los gobiernos que contrató a esta empresa. Y además solicitaremos ser acusación popular en este caso. El dinero de todos los españoles es sagrado y pedimos que aquellos que especulan con las necesidades de los españoles, especialmente en los momentos más difíciles, carguen con las consecuencias. En otro orden de cosas, quiero anunciar que hemos presentado una iniciativa focalizada especialmente en Canarias relativa al cese de la inmigración ilegal. En el texto instamos al Gobierno a reforzar los controles en las fronteras, prestando especial atención en el archipiélago canario. Solicitamos también que se endurezca la persecución contra las mafias, retirar todas las ayudas públicas a aquellas entidades que tienen como objeto social actividades relacionadas con el tráfico de personas y priorizar a los ciudadanos españoles en la recepción de cualesquiera beneficios sociales para promover el cese del efecto llamada de la inmigración ilegal. Además, hemos presentado otro documento mediante el cual solicitamos una serie de informes y de cifras oficiales al Gobierno relativos a la inmigración ilegal en España, los expedientes de expulsión y el control real de quienes llegan a nuestro país de manera ilegal. Aunque ya no se hable de ellos, porque la actualidad política es la que es, también es actualidad que hay miles y miles de canarios que a día de hoy siguen sufriendo las consecuencias de una inmigración ilegal alentada por el Gobierno, por las ONGs y por las mafias. Y anunciar también que hemos presentado una proposición de ley cuya finalidad es volver al espíritu de la Constitución con el objetivo de evitar la injerencia política en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. De esta forma, en nuestra propuesta, a la que podrán tener acceso más detalladamente, se propone que de los 20 vocales, 12 serían elegidos por jueces y magistrados en activo y los 8 restantes se elegirían por el Congreso y por el Senado, 4 y 4 respectivamente, entre abogados y juristas de reconocida competencia. La elección de los miembros sería mediante un vocal titular y un sustituto o suplente. Y además se elimina el requisito de contar con avales para presentar la candidatura. Y además, como novedad, se introducen una serie de impedimentos para ser candidato con el objetivo de garantizar que exista relación directa y evidente entre la política y el sistema de elección de los vocales. Y sin más, quedo a su disposición. ¿A qué achacan tantos viajes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Marruecos, tantas cesiones? El otro día conocíamos que el Gobierno le va a dar 45.000 millones de euros al país vecino y también hay algunas fuentes que lo relacionan también con el caso Koldo, con supuestos negocios que han recogido algunos diarios internacionales de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. ¿Cómo lo ven en Vox? Gracias. Pues la realidad es que no disponemos de esa información porque, claro, el Gobierno de Sánchez ha venido dando bandazos en lo que respecta a la política internacional, concretamente con Marruecos, lo vimos con el Sáhara, movimientos inexplicables también en detrimento de España, como hemos visto, por ejemplo, esas ayudas millonarias al campo en Marruecos, esa ayuda concreta para la plantación de olivos en Marruecos, ese cambio de postura que ha supuesto el enfrentamiento con otros países que siempre han sido aliados de España y sin ninguna explicación por parte del Gobierno de Sánchez. Creemos que
que Marruecos debe tener información muy suculenta o muy interesante de Sánchez para que haga todo eso sin ningún tipo de explicación. Con lo cual nosotros es evidente que no sabemos el porqué, eso lo tendrá que explicar Sánchez, pero sí es muy evidente que aquí ha habido una serie de movimientos absolutamente inexplicables. Entonces, eso lo tendrán que preguntar a él. Nosotros ya lo hemos preguntado con escaso éxito, por cierto, porque aquí el gobierno más transparente de la historia pues resulta que no tiene ningún interés en explicar a los españoles en qué consisten esos movimientos, sobre todo cuando está perjudicando tan gravemente a España y a nuestros intereses, no solamente los intereses de España como nación en el mundo, sino también directamente a nuestros productores, a nuestros trabajadores, como estamos viendo en el caso de la agricultura. Algo deberán de tener para que Marruecos utilice a su propia población como elemento de presión contra España, como vimos en el año 2021, cuando engañó a sus propios ciudadanos y los lanzó a la frontera con España. Y a base de presionar, y el Gobierno de España a base de ceder, pues se va manteniendo una relación cuyos detalles desconocemos. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber si su grupo apoyaría esa comisión de investigación que está planteando el Partido Socialista para investigar cómo se hicieron las contrataciones de material sanitario durante la pandemia. Gracias. Bueno, es que esa comisión de investigación que plantea el Partido Socialista es una farsa, porque si el Partido Socialista quiere saber qué fue lo que ocurrió con esa empresa de mascarillas, lo que tienen que hacer es irse a Ferraz y sentarse todos juntos, porque ellos son los culpables. He leído también por ahí que Óscar Puente va a encargar una auditoría al Ministerio de Transporte. Pues que le pregunte a su antecesor, que le pregunte a sus compañeros, porque hay miembros de la cúpula de Puertos del Estado que dicen que la compra de esas mascarillas a esa empresa se llevó a cabo por órdenes directas del Ministerio. Luego, si quieren una comisión, pues la comisión está en Ferraz, en su sede. Que se sienten allí y hablen entre ellos. Y que dejen de escenificar este teatrillo como si aquí nadie hubiera tenido nada que ver. Resulta que una persona que pasa de ser portero de un prostíbulo a consejero de Adif, o sea, eso es un ascensor social y lo demás son tonterías. Consigue engañar a todo un gobierno, a 2 gobiernos autonómicos, todos del Partido Socialista, y aquí nadie sabe nada. Lo ha conseguido él solo. La mano derecha de Ábalos, que era la mano derecha de Sánchez. Luego, a lo mejor a quien hay que pedir la dimisión directamente es a Sánchez, ¿no? Entonces, esto es un teatrillo, sin más. Y lo que tienen que hacer es dar explicaciones y dejar de reírse de la gente. Hombre, es que esto no hay quien se lo crea. Sí, gracias. Entonces, deduzco de lo que ha dicho que no apoyarían esa comisión de investigación, ¿no? Y por otra parte, quiero preguntar si están de acuerdo con la declaración institucional por el incendio de Valencia que ha propuesto Compromís y que necesita unanimidad para ser adoptada como declaración institucional. Gracias. Por eso esa declaración institucional supone un verdadero reconocimiento sincero a las víctimas y a los fallecidos, evidentemente la apoyaremos. Nosotros, al contrario que otros, cuando las causas son justas no miramos el color. ¿Qué tal, portavoz? Pues para seguir con la pregunta de la compañera, efectivamente, entonces no van a apoyar esa comisión aquí en el Congreso. ¿Qué pasa con la comisión que ha presentado el PP en el Senado? ¿Esa sí la apoyarán? Bueno, en sendos casos yo creo que la pueden sacar adelante ellos solos, con lo cual tendremos derecho a la participación para dirimir responsabilidades políticas y para depurar responsabilidades políticas. En ningún caso estas comisiones pueden servir para hacer un juicio o una labor paralela a la que hacen los jueces y tribunales, que es la razón por la cual participaríamos de esas comisiones. En ningún caso sin el ánimo de suplantar el poder, la función de los jueces y magistrados. No nos necesitan para conformar esas comisiones. Sí, buenos días, portavoz. Por un lado, quería saber su valoración sobre una información que adelanta Cadena SER, que es que al parecer Ábalos no está dispuesto o no va a abandonar su escaño. Lo que no está muy claro es si va a permanecer en el Grupo Socialista o va al Grupo Mixto. ¿Cómo valora que parece ser que Ábalos va a retener su escaño? Y por otra parte, la semana pasada, en la jornada que hubo sobre ELA, parece que
que el Partido Socialista, por lo menos la portavoz socialista, parecía más dispuesta ahora a promover una ley ELA. En su caso, que la propuesta que vosotros hicisteis fue bloqueada porque aumentaba el gasto. No sé si tienen previsto retomar el proceso, ahora que parece que el PSOE ha cambiado su opinión al respecto, o cómo está la situación en este sentido. Gracias. Bueno, empezando por la segunda pregunta, nosotros presentamos una ley ELA mejorada porque entendíamos que tenía alguna serie de lagunas y la extendíamos, la hacíamos extensible a todos los enfermos grandes dependientes. Nos parece una gran hipocresía que después de decir que esto era muy caro, pues ahora la saquen adelante o digan que la van a sacar adelante con tal de colocarse una medalla. No obstante, aquí lo importante es que estos enfermos cuenten con la cobertura necesaria, que parece mentira que haya tantísimo dinero para otras cosas. Para empezar, todo el dinero que se han llevado de las mascarillas, los miembros del Partido Socialista, y no haya para algo tan elemental y tan esencial como que los enfermos de ELA tengan una cobertura y una asistencia acorde. Con lo cual, si el final de todo esto es que se apruebe una ley que verdaderamente cubra sus necesidades y se les atienda como merecen, pues nosotros lo celebraremos. Y en cuanto a la dimisión de Ábalos, es que aquí lo que tiene que hacer el Partido Socialista es dimitir en bloque. Porque, de verdad, reducir una trama de corrupción semejante a la persona de Ábalos o a la persona de Koldo es reírse de la gente. Que volvemos a lo mismo. Es decir, ¿esta persona es capaz de engañar a todo un gobierno? ¿Es capaz de engañar a dos gobiernos autonómicos sin que nadie lo supiera? La mano derecha de Ábalos, que ha sido uno de los artífices de Sánchez como secretario general del Partido Socialista. Si lo que tienen que hacer es irse. Es que estamos hablando de un gobierno que rebajó la malversación, que indultó a los golpistas, que suprimió la sedición, que hace las leyes a la medida de los criminales, que todavía no sabemos cuántos miembros del Partido Socialista hay implicados en el caso del Tito Berni. Es que eso es el PSOE de los ERE, el PSOE de los prostíbulos, de la cocaína con el dinero de los parados. Es que el PSOE acumula muchos motivos para dimitir en bloque. Además de la amnistía, por supuesto, de sus pactos con los etarras, de los cambios de posición en la política internacional, del empobrecimiento al que están sometiendo a todos los españoles. Con lo cual, es anecdótico al lado de todo lo que lleva acumulado el Partido Socialista. Y tiene que dimitir Ábalos y tiene que dimitir todo el gobierno. Es que ¿en manos de quién estamos? ¿Cuántos porteros de prostíbulo hay más en las empresas públicas? Es que, claro, así se da cuenta uno de cómo funciona la administración del Estado, ¿no? ¿En manos de quién estamos? Lo que tienen que hacer es dimitir, dar explicaciones, dimitir y que se vayan a su casa a hacer, no sé, lo que les apetezca, ¿no? Tienen gustos muy variados dentro del Partido Socialista. Muchas gracias a todos.